Buenos días, gente de las grúas, bienvenidos a su canal de Ingesa. El día de hoy veremos la siguiente, demandas poco razonables por parte del cliente o de la obra. Entonces aquí está Homero preguntando, ¿cómo subo la carga a la última losa del edificio si mi grúa queda por debajo? Entonces muchas veces la respuesta del maestro es, eso es problema suyo, pero yo necesito que me ponga la carga allá arriba. Entonces, yo contraté, lo que les he explicado ahorita es, una grúa de 10 toneladas, quiere decir que yo a 3 metros de radio puedo levantar 10 toneladas. Eso es algo que no todo el mundo conoce. Entonces la gente se imagina que una grúa de 10 toneladas puede en cualquier parte, a cualquier distancia, levantar 10 toneladas. Entonces dice, si yo tengo una carga de 5 toneladas, pues necesito una grúa por encima de 5. Entonces contratemos una de 10. Llega la grúa, va a hacer el trabajo y resulta que está a un radio de 40 metros. Entonces el operador le va a decir, señor, a mí no me alcanza la grúa, mi capacidad para llevar esas 5 toneladas que usted necesita hasta allá. Entonces dice, no, es que yo contraté una grúa de 10 toneladas, pues porque yo necesito levantar 5 y 10 es más que 5. Entonces usted verá cómo hace para poner esa carga allá. Cuando sucede con una empresa externa, pues es muy fácil, el proveedor le dice, no, pues qué pena con usted, yo no puedo realizar ese trabajo y me devuelvo y ya. Lo dejo anotado o llame a mi jefe o llame al director de la parte de equipos de mi empresa y déjelo así. Cuando se hace con personal propio, como generalmente hay, eh, hay una cadena de mando, el operador muchas veces por miedo a que por no hacer caso a lo que le están pidiendo, porque lo pueden echar, puede quedarse sin trabajo, pueden llamarlo a descargos o alguna cosa así, excede las capacidades de la grúa y pone en peligro, se pone en peligro a él y pone en peligro a las demás personas por tratar de cumplir unas demandas poco razonables. Entonces, es posible que en el primer intento no pase nada, pero como la obra se dio cuenta que no pasó nada, va a querer seguir repitiendo este tipo de demandas, que son poco razonables. Y como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. Va a llegar un momento en que, por ejemplo aquí, de tanto hacer izajes de carga al lado de líneas energizadas, el brazo va a chocar la línea y vamos a tener un problema, vamos a tener una descarga a tierra y posiblemente unos lesionados por electrofusión. Entonces, esto es algo que se les debe recalcar mucho al personal involucrado en los izajes y es siempre que las demandas del que sea pongan en riesgo, lo pongan en riesgo a usted, a las demás personas o a los equipos, es responsabilidad del operador indicar que la maniobra no se puede realizar y se aconseja que siempre explique el por qué no se puede realizar. No, yo no puedo realizar un izaje cerca de estas líneas de energía, pues porque la norma dice que yo tengo que respetar cierta distancia, ahí no estoy respetando los 3 metros mínimos que debo respetar, entonces si algo pasa, puede haber una descarga, me puedo morir yo o puedo herir o matar a las demás personas. Si la capacidad de carga de la grúa es superada, decir es que la capacidad de mi grúa no da para hacer eso, revisemos qué otros equipos tenemos o podemos utilizar o podemos alquilar para poder hacer el trabajo. Condiciones medioambientales, lo que hablábamos esta mañana, las principales son fuertes lluvias, movimientos telúricos, huracanes, vientos, sol, tormentas de arena, Derrumbes. derrumbes, todo lo que se pueda generar por la naturaleza que no está en manos de nosotros, eh, la explosión, erupción de un volcán, cualquier cosa que no tenga, que esté fuera de nuestro control y sea
causa de la naturaleza. Estos no se pueden eliminar, pero uno sí los puede mitigar y puede tener medidas de prevención por si suceden. Si uno sabe que está en una zona geológicamente inestable donde hay temblores fuertes constantemente, pues debe tener un protocolo de qué vamos a hacer si estoy en X operación de izaje y hay un temblor de tierra. O si estoy haciendo una operación de izaje e inicia una tormenta eléctrica, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer el operador? ¿Qué debe hacer con el equipo? ¿Se tiene que quedar dentro del equipo? ¿Se debe bajar? ¿A quién le debe avisar? ¿Cuál es el procedimiento para poder evitar que estos efectos medioambientales no puedan ocasionar un accidente en la operación de izaje? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una grúa, una torre grúa, después de un huracán, no me acuerdo de cuál huracán fue este, que obviamente partió el brazo y la dejó a punto de colapsar. Pero fue un huracán que destruyó media ciudad, entonces pues edificios, viviendas, grúas, demás equipos, vías, puentes, etcétera. Entonces, imposible evitar que esto pasara. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué tocó hacer? Entonces, el protocolo decía, deje la grúa como está. Cuando se acerque el huracán, bájese, resguárdese y deje el equipo, póngalo en veleta y espere que resista lo que más pueda. Cuando no resistió, pues ya después veremos cómo realizaremos el rescate o el desmontaje de este tipo de equipos. Entonces uno no puede eliminar las condiciones medioambientales, tiene que aprender a trabajar con ellas y tener siempre un protocolo de qué hacer en caso de alguna de estas. Obviamente, dependiendo del lugar donde uno se encuentre, va a tener mayor probabilidad de unas o de otras. Sería improcedente aquí en Medellín tener un protocolo en caso de que haya una nevada de más de tantos centímetros o que haya una explosión de un huracán. Pero de pronto, en caso de que haya una tormenta eléctrica o un terremoto, eso sí puede suceder en Medellín. Entonces yo debería tener un protocolo de qué hacer en estos casos. Y no solo hacer el protocolo, sino, perdón, no solo hacer el protocolo, sino divulgárselo a las personas que van a estar involucradas en las actividades de izaje, porque muchas veces los protocolos quedan muy bonitos en el computador, en donde la persona de calidad, quedan muy buenos cuando llega la interventoría o llega una auditoría a revisar documentos, pero las personas que realmente lo necesitan muchas veces ni siquiera conocen que el protocolo existe. Instrucciones poco claras. Entonces lo primero es lo que dice aquí a la derecha, la maniobra debe ser dirigida por una sola persona. Muchas veces estamos en una operación de izaje, 3 o 4 personas, algunos hasta ajenos a la obra, empiezan a darle indicaciones al operador, algunos ni siquiera conocen las señales y empiezan a decirle o a mover las manos de la manera que mejor se le ocurre para tratar de hacerse entender a lo que está pasando en el operador. Por eso, cuando hacemos el plan de izaje, el operador debe tener muy claro quién va a ser su señalero, quién va a ser la persona que le va a indicar en tierra cómo se va a mover. Y debe haber una comunicación directa entre ellos dos, por teléfono, por radio o por señales de manos, que ambos deben conocer y ambos deben tener claras. En caso de que alguno de los dos vea que esa comunicación se interrumpe, debe parar la maniobra, verificar qué pasó con la otra persona y por qué no le está dando señas o indicaciones. Muchas veces puede haber que sido que el radio se quedó sin batería o que la persona que está señalando asume que el operador lo está viendo y resulta que está en un punto ciego del equipo, entonces no sabe cómo moverse. Entonces, esas dos personas deben tener, operador y señalero, muy claro cómo va a ser la comunicación entre los dos. Y casi que ignorar el resto de personas, porque a veces es inevitable que las personas que están dentro del izaje empiecen a dar señales y a mover las manos y a gritar y a hablar para tratar de hacer las cosas como ellos creen que se deben hacer. Entonces, por eso se debe tener primero siempre un plan
plan de izaje, una conversación de cómo se van a hacer las cosas, porque es otra cosa, el plan de izaje debe ser divulgado, debe ser firmado por las personas que están involucradas y lo deben conocer todos. No es que solo el operador lo haga en la cabina para cuando el CISO venga a preguntar. Instrucciones poco claras, pues como dice la abuelita, cuando quiere subir para abajo, pero solo puede subir para arriba. Está muy claro, o sea, hay cosas que son imposibles de realizar. Entonces, siempre se debe tener un plan B en caso de que las condiciones cambien, cualquier tipo de condición, sean las condiciones ambientales, sean las condiciones del equipo, porque el equipo puede sufrir una avería en la mitad del izaje. Las personas, puede que yo en la operación de izaje en las horas de la mañana cuente con un personal y de pronto en las horas de la tarde me cambien a las personas o alguien se ausente del izaje o llegue otro equipo a hacer un izaje paralelo al que yo estoy haciendo o llegue personal ajeno a obra a mirar a ver qué está pasando. Entonces, siempre es probable que las circunstancias cambien y debemos contemplar siempre un plan B o a veces C, D, E y F de qué vamos a hacer cuando estas cosas cambien o cuando esto pueda pasar. ¿Qué pasa si de repente viene una ráfaga de viento o se larga el agua, hay una tormenta? ¿Qué pasa si alguien por fuera de la obra o del personal que está habilitado para estar en la zona ingresa a la zona sin ningún tipo de protección y sin revisar qué es lo que se está haciendo? Siempre debemos pensar qué podríamos hacer en caso de que algo nos suceda. Errores en operación. Entonces, eso se da, pues precisamente por lo que hablamos ahorita, por operar un equipo sin tener la capacitación del entrenamiento, tomar malas decisiones, sobrecargar el equipo o inhabilitar elementos de seguridad, que van muy de la mano con todas las que hablamos ahorita. Entonces, si la obra hace unas demandas poco claras y el operador conoce cómo funcionan los limitadores del equipo y para tratar de ganarse la obra o ganarse unas horas extras o una bonificación o lo que sea, viola los elementos de seguridad del equipo para poder cumplir con el izaje. Toda la culpa y todo, y así la otra persona haya tratado de o haya insinuado cómo mover el equipo, la persona que finalmente toma la decisión o el que toma la decisión de saltarse un plan de izaje o anclarse donde no debe ser o usar el equipo que no se debe para cierto tipo de izaje es el operador. Y él es el primero que tiene toda la potestad para parar un izaje en caso de que se esté incumpliendo algún tema de seguridad para hacerlo. Y la última que veíamos, que era la única que uno no puede controlar ni mitigar, ni a veces ni imaginarse, son pocos juicios o actos irracionales como los que vemos ahí de esos señores que están muy campantes, caminando sobre las tirantas de la grúa o colgados sobre el brazo de la grúa porque cualquier cosa les pareció. Entonces, uno no puede anticiparse a juicios, actos irracionales que vayan a tener las personas en el momento de un izaje. Ayuda siempre tener a las personas entrenadas, capacitadas, con una ayuda psicológica muchas veces, porque tienen la responsabilidad de lo que suceda con cientos de personas o a veces miles en la obra o los que están fuera de la obra, izar cargas de pesos considerables, trabajar a unas alturas, como hablamos ahorita, de 100, 150, 200 metros o más, en condiciones climáticas difíciles, en donde un operador está en la cabina de la torre grúa y si le dan ganas de entrar al baño, pues lo único que puede hacer es buscar una bolsa o un tarro, porque cómo se va a bajar de la grúa. Si la grúa se para 30 segundos, inmediatamente en la hora ya están preguntando qué está pasando. Tiene que tener todos sus sentidos trabajando al mismo tiempo, la vista, el oído. Entonces son situaciones muy estresantes para las personas. Me parece que muchas veces no se les brinda, sobre todo aquí en Colombia, que nos parece de pronto que el acompañamiento y la parte psicológica es únicamente para los que están locos.
Entonces no se les brinda un acompañamiento de la parte social, de la parte psicológica a los operadores, y se asume que porque como fue una profesión que eligieron o, pues, o en la que están, ellos tienen toda su capacidad mental para, pues, para pasar por esto. O sea, ¿qué acompañamiento le damos a un operador después de tener un incidente? Después de haber tenido una caída en altura, y entonces como la ARL me dice que ya queda recuperado, entonces yo al otro día lo mando nuevamente a subir 150 metros a trabajar en un equipo. ¿Bajo qué condiciones? Entonces, no los podemos eliminar, mitigar y controlar, digo, en el momento en que sucede el acto irracional. Pero si hacemos acompañamiento social y psicológico a las personas involucradas en estas actividades que son de alto riesgo, yo creo que podríamos disminuir mucho el tema de incidentes y accidentes en la parte de izajes.